¿Será que nuestras palabras sobre el Paraguay tienen algún tipo de efecto? ¿Será que lo que digo afecta a una situación o es capaz de cambiar una conducta? ¿Cómo se construye un país? ¿O cómo se destruye un país? ¿Cómo se crea una guerra? ¿Cómo se alcanza la prosperidad? Bueno, sencillo. Todo lo que el ser humano hace, es o alcanza, sucede de una sola forma. O mejor dicho, por un solo medio. Por sus palabras. Las palabras afectan creencias. Es clave. La creencia es clave. Las creencias construyen identidades. Las identidades generan conductas. Y desde luego, las conductas construyen países poderosos. O los destruyen. Hay 10 razones poderosas para no hablar mal del Paraguay. En primer lugar, por lo que el Paraguay fue, es y volverá a ser. El Paraguay es un país independiente y soberano que ha sabido desarrollarse solo, a pesar de tener absolutamente todo en contra. No solo eso, ha sabido sobrevivir a todo, sin salida al mar, sin modelos a seguir, sin mano de obra esclava, sin préstamos, sin universidades, sin ayuda de ningún tipo, y con la firme determinación de sus vecinos de anexarlo como territorio y en un punto inclusive exterminarnos como nación. El Paraguay, en cambio, se las arregló para ser la nación más próspera de la tierra. Repito, la más próspera. Esa determinación de ser distintos, fuertes, grandes, aún está en nosotros, no está muerta. Es lo que afloró en la guerra del Chaco, por ejemplo. Es la misma que hoy está produciendo grandes cambios a todos los niveles. Podríamos escribir libros y libros tan solo describiendo las cosas que han cambiado ya en el Paraguay en los últimos 15 años. Definitivamente el Paraguay está tomando un impulso tan grande que en poco tiempo será reconocido por la comunidad internacional como el milagro paraguayo. Y ya está pasando. En segundo lugar, porque contradice a la biología. Y cuando algo contradice a la biología, está fuera del diseño. Y si está fuera del diseño, no hay éxito. El ser humano es definitivamente un ser subjetivo y un ser emocional. El gran motor químico de su motivación tiene nombre y apellido. Se llama dopamina, que es un potente neurotransmisor que determina gran parte de la conducta humana. La dopamina se libera como recompensa cuando hay un objetivo claro que alcanzar, una creencia que sirve de blanco. La dopamina nos motiva y nos enfoca en ese objetivo hasta conseguirlo. Cuando hablamos mal del Paraguay, la creencia de un país poderoso desaparece y destruye la motivación biológica que determina la conducta. Ahora, tengo una noticia que darles. Todo tipo de motivación no es sino biológica. Lo biológico es el sustento de lo social. De ahí se desprende. En tercer lugar, porque desalienta la inversión. ¿Quién querría invertir en un país del cual se hablan malas cosas? Eso no solo afecta a la inversión extranjera, como se cree, sino fundamentalmente la inversión con capital nacional. ¿Qué hubiera sido del Paraguay y de los paraguayos si no hubieran invertido en el Paraguay? ¿Me interesa conservar y crear puestos de trabajo? Pues entonces no debo hablar mal del Paraguay. En cuarto lugar, porque destruye la visión. Una persona sin visión de sí misma solo va a una dirección, al fracaso. Lo mismo sucede con un país. Cuando un país no tiene una dirección, una visión que seguir, entonces va al fracaso. Cuando yo hablo mal del Paraguay, destruyo esa visión, destruyo cualquier tipo de visión. Y es la visión la que nos lleva al éxito. En quinto lugar, porque afecta la autoestima. Es imposible separar la identidad nacional de la identidad individual. Absolutamente. Cuando yo hablo mal del Paraguay, estoy hablando mal de mí mismo. Cuando hablamos mal del Paraguay, afecto la imagen del país que determinará la conducta de la gente, quizás hasta por generaciones. La percepción de la gente es lo que importa. La realidad es lo que la gente cree, porque tarde o temprano lo que la gente cree es lo que es. Entonces, ¿de qué debo ocuparme? En sexto lugar, porque deshonra a quienes hicieron grandes sacrificios por el Paraguay. Puedo o no estar de acuerdo con ellos, puedo o no creer lo que ellos creían, pero sea como fuese, es no valorar lo que esa gente hizo por el Paraguay. Hay mucha gente que perdió literalmente la cabeza por el Paraguay, degollados, muertos.
todos defendiendo una causa, una visión de país, un concepto de país. Cuando yo hablo mal del Paraguay, estoy hablando mal de ellos. Estoy teniendo en poco, diciéndoles de alguna forma lo que ustedes hicieron no vale la pena, no valió la pena. Es tener en poco el esfuerzo de hasta sacrificar sus vidas, sus familias, para que el Paraguay exista. En séptimo lugar, porque nos desenfoca de un objetivo. Cuando hablo mal del Paraguay, todo objetivo de conquistar algo bueno, trascendente, positivo, sencillamente se diluye. Es como querer llenar de agua un balde creyendo que tiene agujeros y que nunca se va a llenar. Sencillamente se hace muy difícil. ¿Cómo se puede trabajar por algo que se cree imposible? Al creer esto, ya se hace automáticamente imposible. Quien diga lo contrario, sencillamente no conoce al ser humano lo suficiente. En octavo lugar, porque demuestro ignorancia. Un general extranjero le dijo una vez a un amigo: es imposible conocer la historia del Paraguay sin querer ser paraguayo. ¿Cómo puedo hablar mal de un país que ha demostrado en el pasado cosas que ningún país del mundo ha podido demostrar, ni en su pasado y ni ciertamente jamás podrá alcanzar? Algunos están obsesionados con describir la realidad, sin entender en su ignorancia que la descripción de la realidad no hace muchas veces sino entorpecer el desarrollo de una nueva realidad. En su ignorancia creen que la descripción de la realidad es el camino para cambiar esa realidad, pero eso es, en biología, eso es mentira. Eso no funciona así, somos demasiado subjetivos como para que eso sea cierto. En noveno lugar, porque produce desánimo. ¿Qué es el hombre en desánimo? La mente humana libera cortisol cuando ve algo como inalcanzable, cuando le produce estrés por ser inalcanzable. Por eso existe la procrastinación. El cortisol produce decisiones egoístas, poco empáticas, nos desanima, nos saca fuerzas para conseguir un objetivo. En su subjetividad, el ser humano, cuando ve un objetivo como inalcanzable, directamente pasa a ser imposible. Finalmente, porque produce división y rencor entre nosotros. Está absolutamente demostrado que el ser humano hace cosas mejor en grupo, por su naturaleza y por su diseño, que es absolutamente social. La misma historia nos dice que todo lo trascendente y grande solo se puede hacer en grupo. Cuando nos quejamos, cuando nos acusamos unos a otros, cuando nos victimizamos todo el tiempo, lo único que hacemos es desenfocarnos del objetivo y desunirnos, desenfocarnos de ese objetivo de levantar de vuelta el Paraguay poderoso.